Y la clave de todo lo que voy a decir se reduce a este papel. Si ustedes no se fijan en la importancia de la relación, no van a entender nada, porque todo el mundo piensa en el padre y el hijo, pero no piensan nunca en la relación entre el padre y el hijo. Piensan en la mecha y en la cera, pero no piensan en la luz. Si no hay unión, si no hay relación, no hay luz. Así que toda esta presentación, el centro de toda esta presentación es la relación. Si ustedes están muertos y les dan 40 días para ir a la tierra y hablan de las vacas que tuvieron en la finca, eso quiere decir que lo más importante para ustedes en vida fueron sus vacas. Otro preguntará por la familia y entonces lo más importante fue la familia. El libro de los Hechos de los Apóstoles empieza así. En mi primer libro, este es Lucas que está escribiendo, lo escribe para un amigo que se llamaba Teófilo. Mi primer libro, excelentísimo Teófilo, te escribía acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Después de muerto se les presentó en persona dándole claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días, o sea que volvió de la muerte y estuvo por 40 días, se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Así como el otro resucitó y preguntaba por sus vacas y el otro por la familia, pues este está hablando de lo que fue importante en su vida, que fue el reino de Dios. Y curiosamente, esa fue la misión que Jesús le dio a los discípulos, a ser discípulos. Esta es la versión de Mateo. Dice, Dios Padre me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Son discípulos de su reino. No es que nos pongamos una sino a ser discípulos de su reino. La versión de Marcos es vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia del reino. Evangelion significa buena noticia y la buena noticia es que el reino de Dios está presente. La versión de Lucas es comenzando desde Jerusalén, ustedes den testimonio de estas cosas, que era testimonio del reino. La versión de Juan es como el Padre me envió a mí a ser discípulos del reino, así yo los envío a ustedes. Entonces el mensaje central del Evangelio es precisamente la venida del reino de Dios. Y curiosamente, desde Pablo, al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que desde la mañana hasta la noche Pablo les hablaba del reino de Dios. Esto era cuando estaba en Roma, en la casa que tenía alquilada, y hablaba libremente. Estuvo 2 años hasta que lo decapitaron. Pablo se quedó en Roma 2 años completos, con toda libertad anunciaba el reino de Dios sin que nadie se lo estorbara. Así que la razón por la cual vino Cristo a la tierra fue para anunciar que el reino de Dios estaba presente entre nosotros. Entonces, la mayoría de la gente piensa que la iglesia fue la razón por la cual Cristo vino. La palabra iglesia se utiliza una sola vez en los 4 evangelios. Y es en esta cita, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. La iglesia es la de Jesús, no de Pedro. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Así que la iglesia va a ser la agencia de publicidad de un producto que, poniéndolo en términos comerciales, es la agencia de publicidad de un producto que se llama Reino de Dios, y ese es el sentido de la iglesia.
Vamos a ver cómo iglesia es la asamblea de los que hacen acontecer el reino. Y tiene que institucionalizarse porque un carisma que no se institucionaliza no persevera en la historia, se muere. La palabra reino se utiliza 109 veces en los 4 evangelios, mientras que la iglesia se usa uno. La misión de Jesús fue inaugurar el reino de Dios. Para perpetuar la misión de hacer discípulos del reino aparece en la iglesia, en la asamblea de quienes hacen acontecer reino porque viven la Eucaristía siendo alimento y no tóxico por los demás. Y eso empieza por la iglesia familiar. Iglesia como su agencia de publicidad institucional para propagar el anuncio y hacer discípulos del reino hasta el fin de la historia. Comercialmente hablando, el producto del reino, su representante publicitario se conoce como iglesia, una agencia de publicidad que no vende ningún producto y entra en bancarrota. Entonces, hay 42 parábolas en el Evangelio que todas son para explicar el reino de Dios. Esta es de Marcos, que es la más cortita y es la más importante para mí. Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo está que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Fíjense ustedes que esto habla de una cosecha, o sea que es un sembrador que siembra una cosecha. Pero curiosamente, dice, lo mismo a que esté dormido y despierto de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Un campesino que siembra la semilla y se acuesta en una hamaca hasta el fin, pues no va a encontrar nada al final. De hecho, la parábola habla de un sembrador que siembra una semilla en la tierra, vamos a poner que es trigo, y desde la siembra hasta la cosecha, este señor no hace nada, se sienta en una hamaca. ¿Qué va a encontrar? Pues nada. Pues las semillitas cuando empiezan a crecer las vacas se las comen. Tiene que cercar, tiene que fumigar, hace muchas cosas cualquier campesino. Así que esto es completamente contrario a lo que la experiencia dice. Entre la siembra y la cosecha hay una vida que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Okay? Pero si analizamos detenidamente la semilla, esa rayita negra que hay ahí es la relación. La semilla se relaciona, quiere decir acepta la tierra como es sin querer cambiarla, y viceversa, esa rayita es la relación. Esa rayita larga entre semilla y tierra y semilla simboliza la relación. Si no hay esa relación, no hay vida. Una semilla que no se relaciona con la tierra, pues no va a producir nada. Y de hecho hay semillas que se quedan aisladas, después de 3 o 4 mil años las encuentran, las siembran y vuelven a florecer, vuelven a crecer, a crear algo de su misma especie. Así que de esa relación, de la relación entre semilla y tierra, se genera la vida, que nace y crece y se reproduce y muere. Entonces la vida no procede de la semilla y la tierra, sino de 4 relaciones. La relación entre la semilla y la tierra, que es la número 1, la relación entre la tierra y la semilla, que es la número 2,
la semilla entre la semilla y la vida, que es la 3, y la entre la tierra y la vida, que es la 4. Entonces, si la parábola habla del reino de Dios, quiere decir que la semilla, ¿por qué comparamos el padre con la semilla? Porque semilla, padre, se define como aquel de quien procede una generación. Entonces el padre es como la semilla, que es el origen de la vida. Sin el padre no hubiera habido nada, no existiría nada. Él es el origen nuestro que está en el cielo. Comparamos la tierra con la semilla porque con ella, por ella, con ella y en ella se da la vida. Si no hubiera tierra no se daría vida. Entonces por el Padre, por el Hijo, con el Hijo y en el Hijo se va a dar toda gloria al Padre. ¿Para qué? ¿Cuál es la gloria del Padre? El Espíritu Santo tenga su hábitat entre nosotros. Por eso el credo dice: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo. Ahí faltó la palabra clave, no es del Padre y el Hijo, sino de la relación entre el Padre y el Hijo. Y eso nos da una primera noción de quién es Dios. Es un sistema, no se puede separar ninguna de esas relaciones, de 4 relaciones entre 3 personas que son inseparables, como son la semilla, la tierra y la vida. Si separas una de ellas no se puede dar. Entonces esa primera noción es: Dios es un sistema de 4 relaciones entre 3 personas que son inseparables y tienen nombre. Esa número 1 se llama paternidad, porque es el origen, el Padre es el origen de todo. El Padre es el origen de todo. Esa paternidad es universal. La relación del Hijo con el Padre se llama de filiación, para indicar que el Hijo que procede del Padre no se va por su cuenta, sino que se mantiene en íntima relación con Él como la semilla y la tierra. Eso está de filiación, que esta va a ser la más importante para nosotros. Se llama de expiración la 3 y la 4, porque el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo, no como la semilla y la tierra, sino por el proceso de la inspiración, en la respiración. En la respiración yo hago inspiración, expiración. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no como la semilla y la tierra, sino por una expiración. O sea que se va a comparar con un soplo. Y ese soplo se parece a la respiración, que no se puede ni ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni palpar. Y por eso el Espíritu Santo hay que discernirlo. Cuando yo digo que tengo una experiencia del Espíritu Santo, ¿cuáles son esas reglas de autenticidad que sí es el Espíritu Santo y no un embeleco que yo me di, que yo hice? Entonces, si aplicamos esa primera noción de Dios a lo que es el reino de Dios, yo, en vez de la semilla o el Padre, y tú, en vez de la tierra o el Hijo, el Espíritu Santo habita en nosotros en la relación entre yo y tú. Por eso el primer mandamiento dice amar a Dios, y el segundo, que es parecido al primero, es amarse a sí mismo igual que al prójimo. ¿Por qué? Fíjense que le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dice: ama al Señor tu Dios, que es el Padre, con toda tu alma, con toda tu mente. Uno segundo parecido a este, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si es como a mí mismo, es más. Si yo me amo menos que al prójimo, no estoy siendo cristiano. Si me amo más que al prójimo, no estoy siendo cristiano. Tiene que ser más. El Padre se ama a sí mismo igual que al Hijo.
Y el Hijo ama al Padre igual que a sí mismo, por eso es una relación que yo llamo más, pero viene el amor al prójimo como a ti mismo, no menos ni más. Así que dice el Evangelio, si yo me quiero como 70 veces 7 y te quiero como 70 veces 7, mi amor a Dios vale 70 veces. ¿Okay? Si me encuentro 70 veces 7 y te quiero 70 veces 7, mi amor a Dios vale 70 veces 7. Por eso, todo santo, mientras más cerca de Dios, más solidario con la humanidad. No es una relación yo-Dios, sino yo-tú, réplica de la relación Padre e Hijo entre nosotros. ¿Okay? Así que el reino de Dios, ¿en qué consiste? Esto es una cunita, yo no soy buen dibujante, pero es una cunita. El reino de Dios es hacerle cuna y hábitat al Espíritu Santo en la relación yo-tú, cuando es más. O sea, semejanza de la relación Padre-Hijo. Yo en vez del Padre y tú en vez del Hijo, ahí habita el Espíritu Santo. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen, reunir quiere decir volver a juntar. Donde 2 o 3 se reúnen, se vuelven a juntar en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que hay en la relación. Lo que hay en medio de nosotros es la relación. Entonces Pedro fue y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y ahí saqué yo esa cita. Si alguno dice, esto es de la primera carta de Juan, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Por eso en la anterior, reunir es volver a juntar, es darle la cara al hermano al cual yo le di la espalda. Entonces el Espíritu Santo habita entre nosotros. Así que si dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que quien ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Okay? Quien me ama hace caso de mi palabra, que es amarse más. Y mi Padre lo amará. Mi Padre y yo vendremos a vivir, a habitar con Él. El Espíritu Santo no puede habitar sino en la relación entre yo y tú. ¿Okay? El que no me ama no hace caso de mis palabras, que es amarse más. Y lo que ustedes están escuchando no es cuento mío, sino del Padre quien me ha enviado. Así que lo que estamos haciendo es, Cristo vino a decir, yo toda la vida he amado al Padre como a mí mismo. Y allí donde haya 2 que se quieran, allí también habita el Espíritu Santo. La misión de Jesús era recorrer las aldeas cercanas enseñando el reino más. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque es la única forma como Dios puede habitar entre nosotros, en relación entre 2 personas. ¿No? Así que la validez de la relación yo-Dios es el amor al prójimo, si no, no es válida la relación. Curiosamente Jesús escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él, a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Así que cuando Jesús llegaba, ya los discípulos habían hablado del reino de Dios y habían anunciado que Él venía a hablarles de lo mismo. Ustedes saben que a sus antepasados se les dijo no mates, pues el que mate será condenado. Recuerden ustedes que los 10 mandamientos
fue lo mínimo para restablecer las relaciones entre las personas. Con la venida del reino de Dios en las relaciones para Dios la prioridad y la única realidad. Y por eso dice, yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Fíjate que aquí no es no matar. Enojarse con el hermano es una manera de matar, es un asesinato del hermano. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, que es el Sanedrín. Y el que injurie, no solamente insulte, no lo injurie gravemente a su hermano, será merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda ante el altar en Jerusalén, te acuerdas de que tu hermano en Galilea, 150 kilómetros, 3 días de camino, tiene algo contra ti, en Galilea, 150 kilómetros de distancia, deja tu ofrenda delante del altar en Jerusalén y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Vamos a suponer que no lo heriste, sino que se te olvidó el cumpleaños o alguna cosa importante y tú no te preocupaste por él. Entonces vete, felicítalo por el cumpleaños y vuelve, porque estás averiando la relación. Ve primero a ponerte en paz con tu hermano, otros 150 kilómetros de Jerusalén, 150 de vuelta, te pones en paz con tu hermano y luego vuelves a Jerusalén otros 150, muchachos, son 300 kilómetros. Entonces podrás volver al altar y presentar su ofrenda. Fíjense que el mensaje es que un culto sin relación no es válido y que primero está la relación que el culto. Si al final del día yo les digo a ustedes, vamos a brindar porque yo me gradué de la universidad y en el brindis ustedes me preguntan ¿de qué te graduaste? Y yo le dije, no, nada, yo no estudié nada. Entonces estoy celebrando algo sin nada, estoy celebrando una cosa sin la cosa, una graduación que no es verdad. Y ese es el sentido de la Eucaristía. Presentar la ofrenda y comprometerme a ser alimento y no indigestión o tóxico para los demás. Así que para Dios la única realidad es y la única prioridad es la relación que sea de semejanza con la del Padre y el Hijo, con la semilla y la tierra. ¿Okay? A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, es la perfección del amor. Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Sin antes preguntarle si he hecho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me hieres? Como dice Jesucristo. Cuando le dieron una bofetada y dije, si yo he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? A lo mejor es que le estás pisando un callo al otro. Si alguien te quita la capa, déjale también que se lleve tu camisa. Cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. La escritura judías tienen esta misma frase, que incidentalmente en todas las religiones está la ley del más. En la escritura judía dice, no hagan ustedes con los demás como no quieren que los demás hagan con ustedes. Aquí el Evangelio lo presenta es positivo. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Así que mi mandamiento es esto, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y como Dios nos ha amado con el mismo amor que tiene por su Padre y nos tiene a nosotros.
Mire, todas estas citas son sobre lo mismo. En ninguna parte dice que el cristianismo es un culto a la personalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, es que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes, que es el mismo amor que el Padre me tiene. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Qué es lo que hacen los órganos de un cuerpo al final del día? Nadie dice gané, sino ganamos, sume, no reste. Tan importante es el meñique como el hígado, como el riñón, como el dedo gordo del pie, como la mano, como el pie, la lengua, los ojos, el oído, todos al final del día dicen ganamos, no gané, competir. Formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros, órganos. Miembros es órganos del mismo cuerpo. Así que el cristianismo es que cada quien preste su cuerpo y sangre para ser alimento, sume y no reste. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Eso es lo que pasa con todos estos círculos de oración ahora, que se empiezan a hablar más de todo el mundo y entonces desbaratan la experiencia de Dios. Sean buenos administradores de los diferentes dones de Dios ha dado a cada uno de ustedes para que sirva a los demás según lo que haya recibido. Ok, muy bien. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros, que eso es lo que ha hecho la tentación. En vez de amarnos es arremarnos los unos contra los otros, que cada quien gane el pan con el sudor de su frente, pero la realidad es que hay muchos que se ganan el pan con el sudor del de enfrente, y por eso tenemos este mundo tan al revés. Queridos hermanos, este de Juan de nuevo, debemos ya está muy pasado, queremos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama, más, por supuesto, es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, más, fíjate que es amor a sí mismo, igual que al prójimo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él, participemos del Espíritu Santo. El amor consiste en esto, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios Padre, nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Por eso yo insisto que Dios no es una noción, es una experiencia, uno sentirse querido y aceptado por los demás como es. Y su amor se hace realidad entre nosotros. Si no nos amamos, Dios no puede habitar entre nosotros. En el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Es una frase muy famosa de San Juan de la Cruz. No le van a preguntar cuántas casas o nos van a examinar. Si al último, fíjense, esta es una primera brújula de lo que es el reino de Dios. El norte
Jesús vino a la tierra a darle un norte a la humanidad. En vez de yo valgo, tú no vales, es yo valgo tanto como tú. Y pongo más con Dios. ¿Por qué? Porque por Jesucristo podemos llamar al Padre con la misma frase que Jesús dijo. Abba, que es papi. O sea que Dios es Padre, es papi para todos nosotros, y un padre y un hijo deben tener una relación más con el prójimo. Entonces más es el norte de la brújula. Eso fue lo que vino Cristo a decir. Nosotros valemos como personas, no por lo que tenemos, no vales por lo que tienes, sino a quién tienes. Eso es lo que está diciendo. Este era el ideal del Imperio Romano. Yo valgo y ustedes no valen. Por eso el 75% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Que estos eran los dueños y los otros eran esclavos. Yo más y los demás menos. Yo valgo, tú no vales. Aquí yo valgo tanto como Dios y como tú. Aquí es yo no valgo, tú sí vales. Esta gente que se siente que no vale es la que le construye los imperios a estos señores. Un Hitler, por ejemplo, o todos estos dictadores lo que hacen es conseguir sus sirvientes que le echen incienso y lo mantengan en el poder, pero no porque la persona vale, no la cosificación de las personas y la personificación de las cosas. El sur es yo no valgo ni tú tampoco, por eso, no porque yo estoy criticando, sino la gente que el crimen organizado, por ejemplo, es o el crimen organizado yo valgo y ustedes no, y por eso fumigan a todo el mundo. Vean una película de mafia, ¿verdad? Que fumiga a todo el mundo como cucaracha. Esto es gente ya que se siente que no vale ni tú tampoco, y por eso algunos habitantes de la calle pueden ser muy peligrosos porque su vida no vale, entonces te matan por un celular viejo o unos zapatos viejos que le gustaron. La vida de la persona no vale, pero esto ya es el área de la patología. Aquí es yo valgo, tú no vales, aquí yo no valgo ni tú tampoco, aquí yo no valgo y tú sí. Y este es el norte del reino de Dios. Yo valgo tanto como tú y Dios me ama como soy, como órgano de un cuerpo que al final del día están diciendo ganamos y no gané, y peleando unos contra otros. Así que la lección de hoy es, tenemos una vida por delante, podemos correr hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur, para hacer del reino una realidad visible entre nosotros.